La hija del francés Enrique Escalona me retornó probablemente a esas narraciones que yo disfrutaba muchísimo cuando era niña, cuando era adolescente, esa prosa redonda, digo yo, ¿no? Ay, qué bueno. Es una prosa absolutamente limpia y absolutamente transparente y al mismo tiempo una prosa que te obliga a seguir, digamos, ¿no? Eh, esta hija de francés que se vuelve como objeto de bullying en la escuela, ¿cómo se te ocurrió? Ay, pues muchas gracias por tus palabras y por tu lectura, Mónica. Es un gusto Sí. que platicar contigo y que leas mi novela. Muchas gracias. Pues mira, surgió por un par de ideas. Nosotros pues siempre andamos apuntando ideas los escritores, ¿no? La primera era que tenía desde hace tenía cierta empatía por personas que he conocido, hombres y mujeres que no han conocido a su padre. Claro. No solo que no han convivido con él, sino que de verdad no saben ni quién fue ese señor, ¿no? Entonces, personas que normalmente en México se les llama hijos naturales, que están registrados con el apellido de la madre, ¿no? Entonces, no hay muchas personas así, normalmente se recurre a ciertas artimañas, se registran como hermanos de la madre, en fin, o hijos de la abuela, qué sé yo, ¿no? Son cosas las que pasan, ¿no? Pero hay veces en las que no, hay veces en las que por alguna razón, pues sí se recurre a este tipo de figura legal, ¿no? Y tienen historias muy particulares, ¿no? Ahí está su vida está marcada por esta ausencia, ¿no? Paterna. Y pues tenía ganas de exploré mucho este tipo de personajes. Y por otro lado, tenía el escenario de la devastación que se ha sufrido, especialmente en los últimos 15, 20 años en México, con pues con las minas a cielo abierto, ¿no? Que de repente en lugares que yo conocí hace 15 años, que eran pueblos mágicos, con vocación turística, lugares pintorescos, con cierto encanto, ¿no? Lugares de turismo, que de repente pues ya regresé en los años pasados y ya están devastados, ¿no? O sea, ya no queda nada el hotel donde se hospedaba uno, pues ya, ¿no? Ya está en ruinas. El cerro o la mina o el lugar así turístico que uno visitaba ahí para hacer paseos, pues ya es un agujero, ¿no? Un agujero horrible, es impactante ver cómo quedan estas minas a cielo abierto después de 8, 10, 12 años de trabajo, ¿no? No queda nada. Y entonces, pues, en mi cabeza fue como una explosión de dinamita. Dije, claro, pues vamos a juntar estas dos ideas para hacer una historia de una chica que busca a su padre y que resulta que su padre, la única pista que tiene es que se tomó una foto con su mamá o su probable padre, porque luego vamos viendo ahí que se complica la cosa, en un pueblo ficticio que le puse Monte de Santiago, ¿no? Que es inspirado en estos pueblos que te menciono. Entonces, por ahí surgió la idea. Sí, me llama mucho la atención porque recién acabo de hacer una entrevista que la vas a leer prontamente a un autor de Random House también, que ha hecho Mar es la Tierra, Héctor Celis, un autor también joven Ah, como tú. ujú. Y él dice que el crimen organizado, que todas estas desapariciones, todo está relacionado con el desastre ecológico que estamos viviendo, ¿no? Y ahora tú me hablas precisamente de las minas y me hablas también de un padre desaparecido que en México casi todos los padres están desaparecidos, porque la gente que muere es prácticamente hombre, la gente que muere en el crimen organizado, y deja huérfanos a un montón de chicos, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón. Y cuando ve uno las estadísticas también de los hogares monoparentales, donde la mujer se encarga de todos No, los ni gastos, bueno, hablar. es, es tremenda. Oye, es muy interesante esto que me mencionas. Sí, yo creo que hay algo en el ambiente de, pues, esta lógica a la que hemos llegado varios autores, en este caso de ficción, de que, bueno, detrás de estos movimientos y desplazamientos de gente hay una voluntad también de alguien o de algún, o de algo, de algún poder, de pues de ocupar esos territorios en un futuro cercano, ¿no? De desplazar, pasa de verdad, y no solamente se limita, si estudiamos un poco la historia de otros países, por ejemplo, en las minas de diamantes en Sudáfrica ha pasado lo mismo, el mismo Vietnam, ¿no? Que fue invadido también para aprovechar sus plantaciones de caucho por los franceses, ¿no? Cuando se llamaba Indochina, en Sudamérica, en Perú también, no hay muchos casos. Realmente, pues está, como es algo tan difícil de indagar, yo creo que recurrimos a la ficción para sacar a la luz estas ideas que nos surgen por ahí, que como tú bien dices, es algo
no es gratuito, ¿no? No es que la gente de repente se arme y se pongan, se maten todos entre sí, ¿no? Hay un detonador ahí que hace que los lugares se vuelvan violentos y que haya estos desplazamientos que estamos viviendo en México. Aunque en el libro yo no menciono que el país sea México, pero evidentemente pues me inspiré en No, México. claro, por supuesto. El bienestar ecológico parece ser la nueva utopía, sobre todo para los escritores, teniendo en cuenta que no es una moda, no es que vamos a hablar ahora del bienestar ecológico pensando que, bueno, es la literatura de ahora, pero no es así, ¿no? Así no, en absoluto es una novela o una historia que tenga una moral o que tenga una moraleja, ¿no? Realmente no es este tipo de lectura, es el escenario simplemente, ¿no? Y se describe lo que la protagonista ve en estos 3 días que pasa en este pueblo. Es una novela que pues tiene mucho, yo la traté de hacer con mucho dinamismo, me sorprende lo que me dijiste al inicio porque realmente era mi intención, ¿no? Que se leyera así como se dice de sopetón, ¿no? Como decimos en México, se leyera de una leída o de pocas, ¿no? Pero pues sí, esta utopía, como tú bien dices, también nos atraviesa, ¿no? La protagonista, de hecho, viene de un pueblo en el que se considera pobre porque no hay más que, pues, chiles, mangos, frutas, frijoles, ¿no? Entonces, pero al final, pues sí, hay una idea de que, bueno, qué bueno que no hay ni plata, ni oro, ni diamantes, ni petróleo, porque cuando suele haber esto, los pobladores son los menos beneficiados, ¿no? De estas riquezas naturales. Ahora, tú te situaste mucho en la chica, y la chica me resulta muy parecida o tiene reminiscencias de Alicia en el País de las Maravillas. Es una chica como encantada, me parece, ¿no? Como nada, como alguien que es muy especial. Oye, qué interesante observación, porque además déjame decirte que yo tiene 2 años o 3 máximo que apenas leí Alicia en el País de las Maravillas, entonces es muy posible, ¿no? Que esta lectura tardía, digamos, que se suele leer más de joven, pues yo apenas la leí, me pareció maravillosa. Sí, es posible, está bajo un encantamiento de alguna manera, tienes razón, ¿no? Hay un juego ahí en el que ella en un principio, digo, no es ningún spoiler, van a ver en la novela, en un Sí, principio ella no cuenta con los recursos ni con las posibilidades ni con las pistas siquiera de buscar a su padre, pero después, pues sí, como hay una especie de varita mágica, no, un fondo de ahorros con el que ella no contaba, que bueno, les digo, es casi el inicio de la novela, pues que le permite hacer este viaje que bueno, obviamente lectores de la portada se nota que ella pues sale a la búsqueda, ¿no? Y sí, bueno, es esta idea, que no es una idea nueva en absoluto, ¿no? También ya Juan Rulfo obviamente nos marcó mucho a los mexicanos con Comala y el padre ausente, ¿no? claro, Entonces, sí. sí, hay un encantamiento también en esos personajes de salir a, de sortear, digamos, los peligros de hacer, porque por ejemplo mi personaje Atenea Vega sabe que puede desaparecer. Su última imagen antes de subirse al autobús son los letreros que tristemente vemos, ¿no? Se buscan de chicas desaparecidas y ella se pregunta si no esas chicas también pensaron lo que ella pensaba, ¿no? Que no les iba a pasar nada. Y entonces, pues se lanza, ¿no? Se lanza a este viaje y bueno, pues ya, vive su aventura. Te voy a hacer una pregunta un poco difícil, porque Sí. últimamente se está viendo a muchísimos padres agrediendo a sus hijas, agrediendo incluso a niñas muy jóvenes. ¿Qué pasa con el padre ausente en este contexto, digamos? Es que mejor que esté ausente, me parece. Hay un juego, hay un doble juego, de hecho, nos vamos enterando de más cosas de las que inicialmente, Mm, pues uno, digamos, de la premisa inicial que es el padre, después nos conocemos a la madre, conocemos también la situación de la madre con su propio padre. En este caso, el francés muerto, porque, bueno, la novela comienza diciendo, encontramos un francés muerto, es la primera frase, ¿no? sí, exacto. Saberse la hija de un francés muerto, pues es muy raro, ¿no? Por una parte es como el exotismo, la fascinación, el descubrimiento de que su papá es francés, pero bueno, pues es un señor que se murió ahí en una cuestión que dice, sabe bien qué le pasó, pero digamos, eh, digamos, trato de retomar lo que me preguntas. Digamos, como que estoy tratando de pensar cómo no hacer spoiler también. Digamos que este francés muerto es particular, este muchacho, porque es un joven, y, y bueno, vamos a ver, digamos que ya el lector se dirá si realmente fue mejor que estuviera ausente o que Claro. no, pero bueno, realmente lo que yo exploré más fue
la sensación de Atenea Vega, de la protagonista, de tener siempre que dar explicaciones a la sociedad, de tener siempre que justificar esta ausencia del padre, porque realmente la mirada de ella es muy reacia a aceptar lo que la sociedad espera de ella, ¿no? Que esperan que no le gusta que sientan lástima por ella, a ella le gustaría pasar desapercibida, y digamos todo esto, la situación de no tener un padre reconocible, pues impacta mucho, ¿no? Sobre ella, pero es más que nada, no es que ella, ¿cómo explicarlo? No es que ella se sienta comprometida a eso, sino más bien ella está señalando a la sociedad que, que digamos, da una idea de lo que tiene que ser un padre y lo que trata de aplicar sobre ella. ¿No? Es una visión muy particular, ¿no? Yo, bueno, más bien espero que la lean y que vean cómo ella ironiza, cómo ella saca a la luz cuestiones de la realidad que realmente son ilógicas y estúpidas, ¿no? Y entonces no lo hacen de una Pero manera... uno va siguiendo el discurso de ella, todo el tiempo va siguiendo el Así es, discurso de ella, ¿no? así es. Y eso es maravilloso. Ahora, también es cierto que hay una cosa que tiene que ver con el tema del padre y de la madre, que me parece que está la criatura antes, no sé cómo explicarlo, no quiero hacer spoiler, pero hay una cuestión que tiene que ver con la figura en sí, con la chica en sí, digamos, ¿no? Así Más es. allá del padre y de la madre. Así es, totalmente, exactamente. Eso es lo que en el fondo creo que prevalece más que el mismo papá. Es una chica larguirucha, blancuzca, Sí, pelirroja, que digamos que es muy diferente a su familia materna, ¿no? La familia que ella sí. conoció. Entonces, hay una presión sobre ella de no llamar la atención, ¿no? Que eso suele pasar tristemente, ¿no? Con esa presión que existe de la sociedad machista hacia las mujeres. Entonces, ella se pregunta, ¿cómo no voy a llamar la atención si soy como un fósforo encendido, ¿no? Sí, exacto. Destaco en todos lados y además, ¿por qué no tendría que llamar la atención? ¿Por qué no tendría que existir, ¿no? Entonces, se centra en eso exactamente, ¿no? El papá para bien o para mal, le dejó una impronta genética que, bueno, Claro. dificilísima de borrar. Entonces ella plantea ahí, bueno, si mi papá, si me hubiera parecido a mamá, pues no tendría ningún problema, porque a lo mejor hubiera pasado desapercibido mi falta de padre, pero en este caso fue tan marcado que llama la atención. Y a mí me llamó, eso realmente yo me inspiré mucho porque recuerdo en algunos viajes que hacía así de trabajo, hay pueblos indígenas mexicanos donde la gente de esos pueblos, gente muy atractiva, muy bonita y especialmente frente al ojo extranjero, a veces se casan con personas de países muy distintos a México, ¿no? Noruegos, finlandeses, digo, no es que sea algo tan común, pero hay siempre por ahí en las aldeas que yo llegaba, en los poblados, y había la chica siempre o el chico que tenía su papá, pues de alguna noruega que llegó ahí a vacacionar, se Sí. enamoró de alguien, de un chico maya, y entonces era muy interesante ver esas fisonomías mayas, pero rubios y, en fin, eso físicamente me llama mucho la atención. Y en todo el mundo pasa, ¿no? Estas mezclas que cada vez vemos más de pueblos tan distintos. A mí, pues, visualmente me parecía interesante. El mestizaje. El La mestizaje, última exacto. pregunta es que estamos hablando de esta novela sin hablar si es una novela infantil, juvenil o para adultos. En ese sentido, yo sé lo que piensas con respecto a la literatura infantil, me gustaría mucho que lo repitieras aquí, en el sentido de que escribes como si escribieras una novela para adultos, no hay en ti una diferencia, ¿verdad? Sí. A veces no la hay, tienes toda la razón. Digo, lo infantil sí es como un mundo aparte. Sí, sí, Ahí sí estamos muy conscientes de qué edad, si es para 5, si es para 7. En claro. este caso, en el caso de lo juvenil, pasa algo similar. Hay una edad juvenil muy temprana, digamos 12, 13 años, donde a lo mejor sí nos pensamos más en el público, pero cuando ya hacemos una novela juvenil que ya más cercana a los 17 años, casi a la mayoría de edad, la verdad es que se vuelve casi una cuestión más de mercadotecnia, ¿no? En este caso, el sello que acogió esta novela, Montena, de Penguin Random House, pues es un sello juvenil, de vocación juvenil, pero Diego Mejía, el editor, que es un tipazo que me ayudó mucho también a perfilarla mejor, pues me dio carta abierta para que yo profundizara todo lo que quisiera. Y sí, o sea, digamos, tiene un personaje joven, un personaje que inicia a punto de cumplir los 18 años,
por esa parte podríamos decir que pues tratamos de atraer, ¿no? Un público que se sienta afín a esta edad. Por otro lado, pues realmente hay muchas capas de lectura que yo espero que el lector más experimentado, pues, no, pues digamos, también le satisfaga, ¿no? Ahí pues hay referencias puede ser como esto que mencionabas, como Alicia, ¿no? Del País de las Maravillas, hay referencias a la situación actual, hay temáticas un poco duras, ¿no? De las desapariciones forzadas, por ejemplo, hay una Está la ironía, casita de Ana Frank también, ¿no? El exactamente, discurso de Ana Frank cuando va viendo exactamente todos los horrores de Chile. esa mirada femenina de Ana Frank, por ejemplo, pues digo, es una joya, ¿no? Sí, Es que a mí ese libro cuando lo leí me sorprendió lo bien que escribía esta chica, ¿no? Independientemente de todo lo demás. Sí, exactamente, ¿no? Tiene ciertos toques de folk horror, ¿no? Este pueblo extraño donde, pues la gente, además de que está destruido su pueblo, podría ser que esté un poco loca, ¿no? Porque oler esos químicos y eso no creo que deje muy bien a la gente, a las personas, ¿no? Pero sí, digamos que yo siempre digo que es como a partir de 16, 17 años, pero no sé, no únicamente, ¿no? Yo espero que el lector adulto, los padres o cualquiera, aunque no tenga hijos, quien sea cualquier lector, pues le interese esta historia. muchísimas gracias y muy buen viaje. Muchas gracias, Mónica. Un saludo, un placer como siempre platicar contigo. Mil gracias por el interés.